¿Le hubieras creído? ¿Te hubieras vuelto en contra de él o lo hubieras investigado? No estés tan seguro. Aquí hay una manera de probarse a sí mismo. Solo por el momento, suponga que usted estuviera viviendo en Jerusalén cuando Jesucristo estaba enseñando allí. Estás caminando junto con un amigo. Te encuentras con un pequeño grupo. Parado en el centro, un hombre está hablando, respondiendo preguntas. Él es Jesús de Nazaret. Usted y su amigo se encuentran detenidos. Pero, ¿qué te habría hecho detenerte en este pequeño grupo? ¿Sabes? La razón probablemente no es lo que piensas. Usted puede suponer que fue la apariencia sobrecogedora de Cristo lo que lo habría detenido. Pero observe lo que sucede a continuación. Dos hombres pasan caminando. Es una coincidencia inusual porque uno es sordo y está guiando a un hombre ciego. El sordo se da cuenta del pequeño grupo de pie, ve al hombre, Jesús en medio, hablando con ellos, no se impresiona en absoluto, sigue caminando. Pero de repente el ciego tira de su brazo, se detiene, tira hacia atrás al sordo. Él quiere escuchar. Nada de lo que vio el sordo hizo que se detuviera, pero lo que escuchó el ciego llamó su atención, lo sorprendió y lo conmocionó. ¿Y tú? ¿Y tu amigo? Tu amigo a tu lado de repente está asombrado, enojado y resentido. Te encuentras atrapado con sentimientos mezclados de sorpresa, curiosidad y conmoción. Pero no había nada en la apariencia de Jesús que te hubiera sorprendido. Cuando Jesús regresó al pueblo de su juventud, la gente de Nazaret estaba asombrada, al igual que otras personas, pero no por algo fuera de lo común en su apariencia. Para ellos, él se veía como un niño local común y corriente, ahora adulto. La gente de Nazaret se burló de él, se burló de él. Sin embargo, estaban asombrados, enojados, tal como tú lo hubieras estado. Puesto en el lenguaje expresivo de hoy, esto es aproximadamente lo que dijeron. ¿De dónde saca eso? ¿Quién se cree que es de todos modos? La misma idea. Un hombre común y corriente como él diciendo cosas tan ridículas. ¿Por qué? Él creció aquí y lo conocemos. Él solo es el hijo de ese carpintero que vive al final de la calle. Conocemos a su madre María, conocemos a sus hermanos y hermanas. Todos son gente común y corriente como nosotros. ¿Cree que lo está diciendo cosas como esa? Comparar con Mateo 13:54-58. Sí, lo que dijo Jesús despertó sorpresa carnal, indignación e ira en la gente de Nazaret. Notará en el versículo 54 de Mateo 13 que estaban asombrados, no por su apariencia ni por nada inusual en su voz, sino por lo que dijo. Él no llevaba un halo sobre su cabeza. Si usted hubiera vivido en ese contexto y en ese momento y en ese lugar, probablemente también se habría asombrado cuando se detuvo para unirse a este pequeño grupo. La razón es muy importante para ti ahora. Si hubieras vivido entonces, habrías nacido sin saber nada al nacer, tal como naciste en nuestros días sin saber nada. Tu madre te habría alimentado, cuidado, enseñado mientras crecías, incluso como lo hacen las madres hoy. Habrían sido enseñados y criados en los conceptos, creencias, usos y costumbres de ese tiempo y lugar, incluso como en realidad han sido criados en los usos y conceptos de este tiempo, en su país. Sí, y automáticamente habrías dado por hecho, sin cuestionamientos, las creencias, enseñanzas y formas de vida de ese pueblo y época, tal como hoy has crecido asumiendo como perfectamente natural la forma general de vida y las creencias generales de esta vez. Cualquier cosa que la sociedad acepte y haga parece perfectamente natural. Se convierte en parte de la vida de uno. De hecho, es la vida de uno. Era lo mismo en el tiempo de Cristo. ¿Qué habrías hecho? Si hubieras vivido entonces y hubieras tenido la oportunidad de caminar junto a este pequeño grupo y tu oído hubiera captado algunas de las palabras
de los labios de Jesús, tú también, con toda probabilidad, te habrías quedado asombrado. Habría escuchado a este hombre de Nazaret, de aspecto muy ordinario, haciendo afirmaciones dogmáticas y positivas totalmente en desacuerdo con los conceptos y creencias que siempre había escuchado, le habían enseñado y dado por sentado. Lo habrías oído exponer las Escrituras de una manera absolutamente contradictoria con lo que le habían enseñado a creer. Habrías escuchado cosas completamente diferentes de lo que todos creían. Ciertamente hubiera sonado a fanatismo. Y aquí está la extraña paradoja. A pesar de ti mismo, lo que le habrías oído decir habría sonado bastante lógico y plausible. Parecería de alguna manera sonar verdadero. Te encontrarías a ti mismo admitiendo a medias que tenía sentido. Tal vez esa es la razón por la que tu amigo se habría enojado y resentido de repente. En el fondo, reconocería que este hombre de Nazaret estaba diciendo la verdad. En el fondo, se vería obligado a darse cuenta a medias de que había estado absolutamente equivocado. Nada hiere tanto la vanidad humana como que le digan que está equivocado. Y cuando uno realmente siente que es verdad, cuando uno simplemente no puede refutar esta corrección enfática, es ciertamente humillante. Seguro, razonarás, todas estas denominaciones religiosas reconocidas por la sociedad de tu país, tan estimadas, no pueden estar equivocadas. Seguramente la gente de toda tu nación no podría estar equivocada. Y sin embargo, lo que Jesús dijo parecía razonable, aunque al principio te pareció una religión extraña, nueva y fanática. Probablemente habría encontrado su cabeza dando vueltas. Te habrías sentido todo confundido. Te habrías encontrado incapaz de responder a los dichos de Jesús o de mostrarle a alguien dónde estaba equivocado. De hecho, no habrías podido convencerte a ti mismo de que él estaba equivocado. Sin embargo, todo dentro de ti se habría rebelado en contra de creer que él podría tener razón. ¿Podría este hombre que habla estas cosas inauditas ser un verdadero profeta trayendo la verdad? ¿O era simplemente un falso profeta inteligente en busca del dinero o de seguidores? Te habrías dicho a ti mismo, sé lo que haré, investigaré a este hombre de Nazaret, iré a los principales ministros de las denominaciones grandes, acreditadas y establecidas. Ellos tienen autoridad. Yo les preguntaré si está explicando y exponiendo correctamente las Escrituras. ¿Habría hecho esto o simplemente habría ido a las Sagradas Escrituras directamente usted mismo y habría escudriñado las Escrituras con mente abierta, sin prejuicios, pero con cautela, para probar todas las cosas, decidiendo creer lo que encontró allí con sus propios ojos? Hay una prueba que se proporciona más adelante en este artículo mediante la cual puede probarse a sí mismo para saber qué habría hecho. Si hubiera acudido a los funcionarios o a los principales hombres de las denominaciones religiosas reconocidas y establecidas más grandes, ¿se da cuenta de lo que le habrían respondido? Habrían hecho todo lo posible para desacreditar a Jesús. Te habrían asegurado que él era un falso profeta, así como acusaron a los que lo escucharon. Te habrían advertido contra él, porque ellos, los más altos ministros de las denominaciones establecidas más reputadas, los principales sacerdotes, fueron los mismos que no solo buscaron desacreditar a Jesús y poner a la gente en su contra, sino que son los mismos que tramaron y conspiraron para asesinarlo. Finalmente, a medida que más y más personas comenzaron a creer lo que Cristo estaba predicando, Juan 7:31, los fariseos y los principales sacerdotes enviaron oficiales para prenderlo. Versículo 32. Muchas personas comenzaron a creer en Jesús, otras no, y hubo división entre el pueblo a causa de él. Versículo 43. Entonces los alguaciles volvieron a los principales sacerdotes, quienes dijeron a los alguaciles, ¿por qué no lo habéis traído? Versículo 45.
Los oficiales respondieron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Versículo 46. Precisamente por eso los principales sacerdotes estaban tratando de desacreditar e incluso asesinar a Jesús. Mira cómo respondieron. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros estáis engañados? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Versículo 47-48. Estos principales ministros de las grandes denominaciones establecidas y reputadas dijeron que Jesús, el mismo Cristo, era un falso profeta. Preguntaron: ¿le ha creído alguno de los líderes de grupos religiosos reconocidos y establecidos? El argumento era: si estos hombres respetables e importantes no le creyeron, entonces usted no debería hacerlo. Sin embargo, fueron estos mismos líderes religiosos de las denominaciones grandes y reputadas quienes conspiraron y pagaron a Judas 30 piezas de plata para que se volviera traidor y traicionara a Jesús. Fueron ellos los que incitaron a la multitud contra Jesús para exigir que se le diera muerte cuando estaba ante Pilato. Fueron ellos quienes se burlaron de él, hicieron que él fuera asesinado. Y él era el Hijo de Dios. Él era el verdadero Mesías. Él era tu Salvador. Hubieras vivido allí entonces, habrías ido a las grandes organizaciones religiosas y preguntado si Jesús dijo la verdad. Qué terrible y trágico error habrías cometido si lo hubieras hecho. ¿O hubieras hecho lo que se encomendó a los de Berea cuando escucharon al apóstol Pablo? Pablo también vino hablando el mismo evangelio que Jesús. Él también predicó un mensaje completamente diferente de las creencias y costumbres de la época. Estos bereanos no se tragaron crédulamente todo lo que dijo Pablo sin comprobarlo. ¿Cómo podrían saber ellos? Posiblemente este Pablo era un falso profeta, pero no fueron a los principales predicadores ni a las grandes denominaciones establecidas. Fueron directamente a las Escrituras. Sí, revisaron a Pablo, pero fueron al lugar correcto para verificar. No acudieron a hombres que fácilmente podría tener intereses partidistas que proteger. No fueron a los críticos u oponentes de Pablo. Se fueron a Dios. Sabían que las Escrituras eran la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Pablo sin prejuicios a favor o en contra, con mente abierta. Pero probaron todas las cosas. Escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Y eso es precisamente lo que tú debes hacer hoy. Pero si hubieras vivido en los días de Jesús, ¿qué hubieras hecho? Hay una prueba que te lo dirá. Hoy escuchas una transmisión asombrosa, El Mundo de Mañana, en la radio y la televisión. En él afirmo estar predicando el mismo evangelio idéntico que predicó Jesús. Literalmente predico la Biblia, lo expongo como lo hizo Jesús. Y hoy, como entonces, el pueblo está asombrado. Lo que predico, sacado directamente de la Biblia, es tan diferente de lo que usted ha sido educado para creer hoy, como las enseñanzas de Jesús eran diferentes de lo que la gente creía entonces. Y es lo mismo hoy. El mensaje capta el interés de las personas. Las calificaciones de interés de los oyentes son increíblemente altas. Millones están escuchando. Están asombrados, sorprendidos, a menudo conmocionados. De alguna manera, en el fondo, parece ser verdad. Parece tener sentido. Pero es tan diferente de lo que a muchos se les ha enseñado a creer. Seguramente esto no podría ser correcto. Y sin embargo, miles de oyentes comienzan a darse cuenta de que no pueden refutarlo. Una mujer que decía ser atea escuchó un rato. Luego se encogió de hombros. No puedo refutar lo que dice, pero simplemente no estoy interesada. Un artista conocido a nivel nacional tuvo la oportunidad de escuchar un programa. Era un escéptico, un agnóstico. Estaba un poco molesto porque lo que escuchó era tan lógico, parecía tener sentido, que no podía refutarlo. Sin embargo, era lo contrario de lo que pensaba, que creía.
Voy a escuchar de nuevo, dijo. La próxima vez tendré la satisfacción de poder responder a sus declaraciones. Pero la próxima vez estaba más confundido que nunca. No pudo resistirse a escuchar. Fue un desafío. Quería poder refutar la verdad para su propia satisfacción personal, pero no pudo. Finalmente, escudriñó las Escrituras. Estaba más asombrado que nunca. Con sus propios ojos vio que la Biblia no dice lo que él suponía que decía. Tiene sentido. Perforaba y desinflaba su vanidad. Tener que reconocer que se había equivocado. Después de 6 meses lo hizo. Se arrepintió de lo que era, de lo que había pensado, de lo que había hecho. Aceptó a Jesucristo como Salvador, fue bautizado. Toda su vida cambió. Eso fue hace muchos años. ¿Qué debes hacer? Recuerden que el mundo de mañana y en la pura verdad y las buenas nuevas decimos, no nos crean, no crean a hombres. Consulten su Biblia, crean lo que ven con sus propios ojos. Eso es lo que debes hacer. Pero hoy, como en el tiempo de Cristo o de Pablo, si vas a los hombres o a las denominaciones religiosas y pones tu confianza en los hombres, ¿sabes lo que te dirán? Sí, así es. Así como aquellos que enseñaban cosas diferentes a las enseñanzas de Jesús en ese tiempo, lo acusaron de ser un falso profeta, así es hoy. Cualquiera que esté enseñando cosas diferentes al propio Evangelio de Cristo, escuchado en el mundo de mañana y que aparece en la pura verdad y las buenas nuevas, naturalmente estará en desacuerdo. Se opondrá a este mensaje verdadero, probablemente nos acusará hoy de ser falsos profetas. Incluso pueden intentar desacreditar, imputar motivos malvados y diabólicos, acusar de deshonestidad, tratar de asesinar el carácter. Posiblemente calumniarán, impugnarán, usarán todos los trucos psicológicos para establecer prejuicios, de modo que usted no escuchará ni verificará por sí mismo en su propia Biblia. Ellos no te dirán, ve y mira en tu propia Biblia, por ti mismo, y mira si estas cosas son así. Simplemente tómalo en su propia palabra. Compruébalo en tu propia Biblia por ti mismo. No, no te responderán de esa manera. Para y piensa. Si alguna persona religiosa no enseña el mismo evangelio del mismo Cristo que enseñamos directamente de la Biblia, no puede respaldarnos a nosotros ni a lo que proclamamos. Si lo hiciera, entonces tendrá que predicar la misma verdad también. En ninguna parte su Biblia le dice que confíe en hombres. No vayas a hombres para saber si predicamos la verdad. A menos que ellos también lo acepten, no pueden aprobarlo. Tu Biblia te dice que no puedes confiar en los hombres. Salmo 146:3. Por eso decimos, no confíen en nosotros, ni en ningún hombre u hombres. No lo crean porque nosotros lo decimos. Comprueba en tu propia Biblia por ti mismo. Cree tu Biblia. Cree a Dios, no al hombre. No queremos desacreditar a nadie, no necesitamos refutar los errores de los demás, simplemente le indicamos la misma palabra del Dios viviente. Pero podemos decirles ahora lo que algunos pocos están diciendo. Hace poco tiempo nos enviaron un boletín impreso muy pequeño advirtiendo a la gente contra el propio Evangelio de Cristo que predicamos, llamándolo basura religiosa. Por supuesto, tales expresiones están diseñadas para desacreditar y establecer prejuicios. Luego siguió la falsa acusación de que predicamos una religión de obras para salvación. Todos los que escuchan regularmente o leen las revistas saben que no predicamos nada de eso. Han llegado informes de que algunos aquí o allá han afirmado falsamente que he sido adventista del séptimo día, testigo de Jehová y muchas otras cosas por el estilo. He sido antes de la conversión cuáquero y metodista, pero nunca he tenido directa o indirectamente de ninguna forma o manera ninguna afiliación, asociación o conexión con ninguna otra denominación. Dicho sea de paso, la verdadera iglesia que Cristo estableció no es denominacional. No necesitamos las recomendaciones de los hombres. No buscamos su respaldo, sino el de Dios.
al igual que el apóstol Pablo, no necesitamos cartas de aprobación o recomendación de hombres. El verdadero evangelio yendo a todo el mundo en poder, las miles de vidas convertidas, cambiadas, que son los frutos que el Cristo viviente ha producido a través de esta obra, son nuestra carta de aprobación escrita en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 3, 1 y 2. Ahora volvamos a nuestra pregunta original. Si hubieras vivido en los días de Jesús de Nazaret, ¿qué hubieses hecho? ¿Hubieras ido a los principales sacerdotes o a los escribas y fariseos y creído en ellos? ¿Hubieras permitido que te hicieran rechazar al mismo Salvador y su verdad? De nuevo, no estés muy seguro. Hay una prueba que te dirá definitiva y absolutamente lo que hubieras hecho. Es una prueba bíblica. Jesucristo mismo da esta prueba. A los que entonces lo negaron, se volvieron contra él, rechazaron el mismo evangelio viviente, el mensaje de vida enviado por Dios el Padre a través de Cristo, les dijo. Y les dice, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habiendo sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas, Mateo 23:30, sin embargo, aquellos que dijeron, si hubiéramos vivido en ese día, no habríamos sido partícipes en el asesinato de los profetas que Dios envió, fueron los mismos que participaron en asesinar al principal profeta de todos, el más grande ministro que Dios jamás haya tenido, enviado. Jesús dice entonces, en un lenguaje sencillo, que la prueba es esta. Todo lo que hagas hoy es precisamente lo que habrías hecho entonces. Ellos sí participaron en el asesinato del más grande de todos los profetas. Lo más seguro es que hubieran sido parte del asesinato de un profeta menor si hubieran vivido en una generación anterior. Hoy Jesucristo ha levantado una obra. Es obra de Dios, es proclamar el mismo mensaje idéntico, el mismo evangelio, que Jesús trajo y proclamó. Jesús solo comenzó esta obra. Hoy lo continúa desde el cielo, donde dirige a los de su elección. Dijo que si lo perseguían a él, nos perseguirían a los que él envía. Ustedes no me eligieron a mí, dijo Jesús a los que enviaba con su mensaje, sino que yo los elegí y los puse a ustedes. Si el mundo los odia, saben que me odió a mí antes que a ustedes. Recuerden la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido también, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, del 16 al 20. Hoy muchos escuchan, se asombran, luego van a Dios consultando la Biblia, prueban por sí mismos si estas cosas son verdaderas. Y si, viendo la verdad con sus propios ojos en sus propias Biblias, la creen y la siguen, entonces estos son los que, si hubieran vivido en Jerusalén en los días de Jesús y lo hubieran escuchado, habrían creído y seguido. Pero si hay algunos hoy asombrados por el Evangelio de Cristo, que puede sonar tan extraño como hace 1952 años, que entonces van a los hombres y toman la palabra de los hombres partidarios acerca del mensaje de Cristo. Estos son los que, si hubieran vivido entonces, habrían ido a los principales sacerdotes y a los fariseos, los enemigos de Cristo. Ellos son los que habrían creído a estos enemigos en lugar de a Cristo. Ellos son los que habrían rechazado a Cristo y su mensaje, quienes habrían sido parte en el asesinato del mismo Salvador. Sí, palabras fuertes esas. Pero Jesucristo mismo te ha dado esa prueba. ¿Qué hubieras hecho si hubieras vivido entonces? Precisamente lo que haces hoy. Si no escuchas y crees el mensaje de Cristo hoy, incluso si lo escuchas de uno perseguido, difamado, advertido por algunos hombres, así como Cristo mismo lo fue, entonces no habrías creído a Jesucristo, ni lo habrías seguido si hubieras vivido entonces. Esa es la propia prueba de Cristo, es su palabra y es la palabra que los juzgará en el juicio final. Una y otra vez decimos, no creas porque fue en el programa El Mundo de Mañana o en La Pura Verdad o Las Buenas Nuevas. No nos sigas a nosotros ni a ningún hombre. Ve a tu Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20.
La expresión, la ley y el testimonio significan simplemente la Biblia. Pero si hablamos de acuerdo con esta palabra, entonces es mejor que usted crea la santa palabra de Dios. Es conocimiento que da vida, aunque algunos la etiquetan como una religión extraña, aunque asombrosa. Creer la palabra de Dios sin importar los hombres.